Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola, nuevamente, bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones, donde cada semana hablamos de temas relacionados con el maravilloso mundo de las emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y cuéntanos, Mac, hoy tenemos una sorpresa. Así es, el día de hoy tenemos un invitado especial. Ahorita lo presento, pero este invitado especial va a estar platicando con nosotros acerca de un tema que tengo entendido que a él le gusta o le apasiona, ¿no? Y por eso lo sugeriste, Diana. Entonces, bueno, nos da mucho gusto tener con nosotros como invitado a Gerson Martínez. Gerson es licenciado en Comunicación y Medios Digitales, titulado con mención honorífica por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y galardonado con el Premio Nacional Ceneval en Ciencias de la Comunicación. Ha tomado cursos de liderazgo y comunicación en Harvard University y Massachusetts Institute of Technology y Yale University. Además, estudió un curso de conducción para televisión y radio en la Universidad de Nebrija, ubicada en Madrid, España. Y actualmente Gerson Martínez es profesor y tutor en Prepa Tech Campus Querétaro, conductor de televisión abierta en el estado de Querétaro y locutor de radio FM. Así es que, ¿qué tal, con nuestro invitado aquí de súper lujo? Y vamos a estar hablando, ¿cuál es el tema del día de hoy, Diana? El tema del día de hoy es el propósito de vida y las emociones. Entonces, cuéntanos, Gerson. Así es, Gerson. Un poquito de, más o menos, de qué va a tratar el tema, qué vamos a platicar el día de hoy. Y bienvenido, a este por espacio. Supuesto. Primero que nada, muchas gracias, de verdad, me da muchísimo gusto poder estar acá. Cuando me habló Diana acerca de venir, yo dije, qué padre, y ahora que veo que estamos aquí en cabina, en este nuevo año, me siento muy emocionado de hablar de este tema. Propósito de vida es un tema que a mí me apasiona mucho, porque mi papá siempre dice de chiste cuando escuchaba, ahora que leía, ¿no, Miguel? Lo que comentaba, mi papá dice, y hace tamales los sábados en la noche. Y es que en realidad, adicional a todo eso, hace tamales. No, y adicional, nos gusta dar conferencias y vamos a escuelas, a organizaciones juveniles, y hablamos precisamente del hecho y la importancia de tener un sueño y de tener un propósito de vida. Qué importante es en la vida de todos los seres humanos tener un propósito de vida. Y me agrada mucho que ahora estamos empezando con ese tema a inicios de año, porque es el momento perfecto, ¿no? Donde todo el mundo agarra propósitos. Así es, nuestra lista de bajar 10 kilos desde hace 10 años. Y luego, ¿no? Como dice en los memes, romper con los estándares de la sociedad. De la sociedad, ¿no? Muy bien, pues bienvenido, Gerson. Vamos a estar platicando. Vamos a un breve corte para regresar y empezar a hablar ya del tema de hoy, que es propósito de vida. Regresamos. Y ya regresamos para empezar a hablar de lleno de este tema de propósito de vida. Y fíjate que estaba yo investigando y preguntando, pues, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Y justo me di a la tarea de investigar que desde tiempos antiguos, los griegos, los romanos, todos estos personajes de la historia, filósofos, pues desde entonces ya se preguntaban sobre la existencia humana. ¿Para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Aquí tengo algunos ejemplos que Voltaire ponía, por ejemplo, que nosotros venimos al mundo para buscar la felicidad, o que San Agustín decía que Dios nos creó y que no tendría sentido nuestra existencia hasta que uniéramos nuestros corazones con Él. Aristóteles, por su parte, también decía que nuestro propósito era la felicidad. Luego está Carl Jung, que dice que nuestro propósito es encender la luz de la vida en la oscuridad de solo ser. También he investigado y hay unos principios que se llaman principios del hombre, que son el sentirme libre, el sentirme amado y el sentirme pertenecido, y que muchas cosas de lo que hacemos, los hacemos basadas en estos principios y en encontrar el propósito de nuestra existencia. Pero aquí, bueno, me surgen creo que más preguntas que respuestas. A todos. Así de, creo que mi pregunta se hizo más grande de lo que originalmente estaba. Y es aquí, Gerson, donde nos preguntamos, ¿para qué encontrar un propósito de vida? Es una buenísima pregunta, porque yo me he topado con muchas personas y yo he estado en esa situación, circunstancia en la que decimos, bueno, pero es que en el momento en que nos ponemos un propósito de vida, como que nos ponemos condiciones limitantes, como muros alrededor, ¿no? Porque tengo que hacer esto y ya, punto.
Entonces es una buena pregunta para empezar. ¿Por qué carambas? ¿Para qué quiero tener un propósito de vida? ¿Eso qué le aporta? ¿Por qué mejor no me quedo en el día a día, así Exacto. casual, Lo que y venga. que fluye, Exacto. lo que venga? ¿Para qué? ¿Para qué Exacto. quiero justo encontrar ese propósito de vida? Lo que yo considero más especial es que a través del propósito de vida podemos dejar un legado a quien sea, una persona o miles. Y creo yo que los seres humanos, en el hecho de nuestra propia naturaleza, voy a poner el ejemplo, cuando tenemos hijos, estamos dejando algo. Es algo natural, es algo inerte el hecho de querer dejar algo, ¿no? Dice ese dicho, escribe un libro, planta un árbol, ten un hijo y ya te puedes morir en paz. Y no me refiero a eso, pero es algo natural el hecho de buscar ese tipo de respuestas a esas preguntas acerca de por qué estoy en la tierra, por qué motivo, ¿existe un Dios, no existe? Y este mundo, ¿quién lo hizo? Funciona tan increíble como para que sea de la nada. Y creo yo que el hecho de encontrar o el porqué de encontrar un propósito de vida nos ayuda, en primera cosa, a sentirnos un poquito más profundos, más plenos, más conectados a un propósito mayor, a algo más grande que nosotros mismos. Y creo, sinceramente, que los humanos constantemente estamos queriendo tener esa conexión a algo más grande que nosotros. Fíjate que esa palabra me vino a la mente como conexión, como que buscamos las personas, así lo veo yo, buscamos una conexión, pues tal vez primero entre nosotros mismos, conexión con otros seres humanos, sentir que pertenecemos a algo, que no estamos solos haciendo lo que estamos haciendo, que no estamos solos cuando tenemos algún deseo o cuando tenemos alguna frustración, o que no nos pasa solamente a nosotros. Entonces, por ahí la conexión yo siento que la buscamos, pero tal vez esa conexión a un nivel más profundo, conectarnos con algo más grande que nosotros, como decías, ¿no? Conectarnos con algo más grande que nosotros y yo no sé qué hay detrás de eso, pero yo incluso lo he sentido muchas veces, la necesidad de, bueno, es que debe haber algo más, para qué estoy aquí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se me hace muy interesante también este tema, Gerson. Sí. Yo de la palabra que rescato lo que comentas, Gerson, la parte de dejar un legado, ¿no? Como esta necesidad de trascendencia, de que Sí. pues como seres humanos sabemos que algún día vamos a morir, nuestro cuerpo va a morir, pero que queremos dejar algo que sea permanente con el tiempo, ¿no? Que algo que perdure más allá de que pues nuestra propia existencia humana. Exacto. Y Gerson, encontrar nuestro propósito de vida está como enfocado o en una edad en específico, es decir, tienes que ya ser adulto para encontrar tu propósito de vida o un joven lo puede encontrar, o sea, ¿cuándo puedo yo encontrar mi propósito de vida? Es una pregunta que yo creo nadie tiene respuesta. No creo que haya una edad como tal. Yo que estoy trabajando con los chavos, ¿no? Chicos de 15, 18 años como profesor, iba justo a comentar ahorita que ibas a hacer esa pregunta. Me llegan los trabajos finales porque pido que me hagan ensayos sobre qué planean para su vida y ya lo que siempre ponen es... Quiero transformar al mundo, quiero dejar algo, etcétera. Y esa necesidad como ya hecha del ser humano, ahí está, desde chavitos. Entonces, en lo personal creo que no hay una edad como tal. He conocido personas que encontraron su propósito de vida a los 40, a otras que lo encontraron a los 15 años, a los 25. Personalmente, yo me dedico a trabajar con jóvenes porque mi intención es poder ayudarlos a encontrar un propósito de vida más jóvenes. ¿Por qué? Porque creo yo que entre más jóvenes tenemos un propósito de vida, mayor rendimiento, mayor aprovechamiento le damos a la vida. Es como... Sí, pues tienes toda la energía para hacerlo. Exacto. Es como que vas a correr un maratón. Y tú sabes que el maratón es en el 2000, ya estamos en el 2019. Es a finales del 2019. Bueno, pues desde enero te preparas, ¿no? Bla, bla, bla. Pero si yo te digo, Diana, el maratón que vas a correr es en el 2030... Pues tengo tiempo todavía. Empezaré a entrenar por ahí del 2028. 29 ya pegándole al 30, ¿no? Eso nos pasa a los humanos. Entonces, cuando sabemos que este mundo a los 17 vine para, no sé, inspirar a los jóvenes, para, no sé, hacer feliz a una persona, para dejar algo importante, ¡paz! Todo el foco, todo el trabajo, todo el enfoque va sobre eso. Ok, está bastante interesante. Y sí, tiene razón, o sea, hay personas que a lo mejor, como comúnmente se denominan estas crisis de los 40, crisis de los 35, cuando se detienen en el camino de la vida, cuando hacen un alto y piensan y reflexionan, ¿es esto lo que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida? Y entonces a lo mejor hay cambios muy drásticos, cambios de trabajo, cambios hasta de imagen personal, o sea, cambios porque hacen un alto para ver el camino de realmente hacia dónde quieren ir, ¿no? Y como dices, mientras más jóvenes,
mejor, más rápido empiezan a caminar o encontrarle como un sentido mayor pues a esta existencia. Exacto. Y Gerson, ¿tú piensas que tenemos únicamente un propósito o varios, o podemos tener varios propósitos en la vida? Es también una muy buena pregunta. Se vino bien preparada con las preguntas. No, Sí, pero se yo las pasé sé. el acordeón. Me pasó el acordeón y realmente cuando yo veía las preguntas decía, wow, no creo Está que haya muy una elevado. respuesta. Sí, no creo que... Y aunque invitemos a quien inviten, ¿eh? Sí, Yo soy sí, de sí. los de abajo, pero aunque inviten a los de arriba, creo que son respuestas que son para personas y las personas son variables, Claro. son de uno a otro lugar. Me recuerdo una experiencia que leí en un libro en donde al autor le tenía unos 19 años, 20 y se acaba de casar. Era en otros tiempos, ¿no? Cuando te casabas jovencito. Y cuenta el autor que de pronto le marca un amigo suyo que es de Chile y con una voz así más o menos fuerte le dice, quiero que me digas qué es lo que quieres para tu vida. Y el tipo no sabe qué decir, el recién casado de 19 años. Y le dice, lo que necesito que hagas, el de Chile, le dice al autor, es que vayas a un cementerio, te des la vuelta por todas las tumbas y vayas leyendo cada uno de los epitafios. Uh-huh. Entonces él lo hace, dice que va con su esposa y va leyendo y ve muchos epitafios al mejor hombre, al mejor papá, al hombre más trabajador del mundo. Y entonces él regresa a su casa y le vuelve a llamar al día siguiente el chileno y le dice, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres hacer en tu vida? Y él le comenta, quiero inspirar a jóvenes. Quiero tratar de inspirar a la generación jóvenes, a las generaciones jóvenes de mis tiempos. Y le dice el tipo, pues ahora, a partir de este momento, cada respiración que des, cada pensamiento que tengas, cada vez que te levantes, cada vez que te vayas a la cama, cada vez que te bañes, cada cosa que hagas, tienes que estar pensando y enfocado en ese propósito de vida. Hoy en día el tipo lleva para los 60 años, pero es una persona que llena teatros, llena estadios para hablar acerca de eso, de propósito de vida. Tiene un show en televisión, también en radio, y semana con semana está hablando, y me doy cuenta ahí que tal vez hace muchas cosas, pero hay un mismo propósito. Uh-huh. Y el propósito es tratar de inspirar a los jóvenes. ¿Cómo lo haces? Bueno, a través de libros, a través de hablar, a través de teatro, a través de, no sé, dar una conferencia, etcétera. Sobre la pregunta que decías, ¿hay un mismo propósito o varios? En realidad creo que tal vez hay un propósito general. Como un gran propósito. Como un gran propósito. Los mejor en las empresas como la visión, así como la visión, la estrella así alcanzar. Y los objetivos chiquitillos, para alcanzar eso, ¿no? Como, ¿sí? ¿Vas a decir algo? No. Ok. Te trato de pensar en algún ejemplo de una persona que haya tenido una gran visión y haya hecho cositas, ¿no? Es como, bueno, mi visión, mi propósito es correr el maratón. Pero entonces para eso tengo que empezarme a preparar mejorando mi alimentación, haciendo más ejercicio, no viendo al vecino cómo entrena, sino yo entrenar por mí mismo. Y esos propósitos chiquitos son los que nos van ayudando a alcanzar ese gran propósito. También he leído, por ejemplo, o he ido a conferencias, por ejemplo, estas de Odín Dupeirón, donde menciona que puede ser que no tengamos un propósito. Hace unos días fui a una conferencia de misión de vida con David Bautista, donde mencionaba que puede ser uno, varios o ninguno, y cualquiera está bien. ¿Puede ser que nunca encontremos nuestro propósito de vida? ¿Puede suceder que nunca lo encontremos, que nazcamos y muramos y no lo encontremos? Qué buena pregunta. Yo creo que puede ser. Fíjate, yo te voy a decir algo. Mencionaste un autor y quiero decirte que estoy completamente en desacuerdo con eso de que no tenemos un propósito como tal. Uh-huh. Yo considero que todos los humanos tenemos un propósito. A veces es difícil encontrarlo, a veces hay personas que se van a la tumba sin saberlo, ¿no? Tengo un familiar que recién falleció de cirrosis. Toda la vida se la pasó siendo alcohólico, con esta adicción, y nunca encontró un propósito. Pero el hecho de que no lo haya encontrado no significa que no haya tenido un propósito. Él pudo haber hecho muchas cosas. Realmente, si me preguntaras, ok, ¿cuál fue su propósito? Pues no sé. Yo no soy el creador de él, ¿no? Pero sí creo que hay un propósito para todos. ¿A qué me refiero? Trato de pensar en esto. Yo veo que los humanos somos como una gran maquinaria, ¿no? Y es como un coche. Imagínate que el mundo es como un coche.
Y al final y al cabo, para que se mueva el coche, necesitas el volante, la llanta, el motor. Oye, no entiendo, Gerson, ¿cómo estás haciendo ese ejemplo? De esta forma, porque el mundo se ha movido gracias a muchos elementos y a personas importantes, ¿cierto? Uh-huh. Gracias a que un tipo descubrió la rueda, hoy tenemos ese invento tan increíble. Gracias a que alguien descubrió cómo hacer una computadora, el internet. Y yo considero que, al fin y al cabo, el propósito que tenemos es... y depende del lugar, de la circunstancia, el contexto en el que estuvimos. ¿Para qué existió un Viktor Frankl, Gerson? Una persona que estuvo viviendo lo más desgarrador de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para dejar un legado a todos los demás de que a pesar de las circunstancias, uno puede elegir la actitud con la cual los afronta. Ese fue su propósito, dejarnos esa gran lección a los humanos, para que el día de mañana, cuando a mí me pase algo triste como una enfermedad, una crisis económica, recuerde lo que dijo Víctor y haga algo al respecto. Ese fue su contexto, su momento. Quizá él funcionó como el motor del coche, él funcionó como la rueda, como el volante, pero aportamos algo desde el lugar donde estuvimos. Fíjate, Gerson, que con esto me viene algo a la mente, me viene como esta reflexión uh-huh. de que somos o tenemos lo que tenemos, tal vez incluso somos lo que somos, en parte gracias a la contribución o a la misión, ¿no? A ese propósito de vida uh-huh. que tuvieron muchas personas antes de nosotros claro. y que nos han dejado un mundo pues con ciertas comodidades uh-huh. o con cierto conocimiento, con cierta reflexión. Ahorita que mencionas a Viktor Frankl, uh-huh. Leí ese libro, ¿no? Y entonces me pareció, bueno, así como él, otras personas que han impactado, o sea, por ejemplo, personajes históricos o personas claro. que influyen en ti, que son tu modelo a seguir, o una especie, vamos a decir, de héroe o de modelo uh-huh, a seguir, tal vez uh-huh. sería la palabra. Entonces, como que la suma de las contribuciones de muchas personas que tal vez algunas estaban conectadas con un propósito que tenían claro y a lo mejor otros no sabían qué era su propósito porque de alguna forma ha tocado nuestras vidas uh-huh. y gracias a eso nosotros estamos parados en donde estamos parados. Entonces, eso me lleva a pensar que nuestra misión de vida puede impactar muchas personas que no vamos a saber, a lo mejor no nos vamos a enterar y sin embargo claro. la importancia podría estar en cómo vamos a tocar otras vidas, tal vez muchísimo después de que hayamos nosotros dejado de existir físicamente al menos, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, Gerson, no sé, cuando tú das tus conferencias, si yo llego contigo y te digo, Gerson, no tengo la menor idea cuál es mi propósito de vida, uh-huh. ¿cómo puedo encontrarlo? O sea, ¿cuál serían como paso 1, paso 2, paso 3 para encontrar su propósito de vida? El manual, ¿no? Sí. Yo lo que siempre les aconsejo, porque me ha pasado, que me dicen, es que no sé a qué debo dedicar mi vida, no sé qué tengo que hacer de por vida. Mi principal consejo siempre ahí es el primerito, si quieres verlo así como el primer paso es, haz todo lo que te venga a la mano. Toda la oportunidad que tengas de hacer algo nuevo, aprovéchala. Si te invitan a hablar al podcast de Diana, aprovéchalo, entra ahí, platica. Si te invitan, yo que sé, a hacer un plano de arquitectura, hazlo. Si tienes un tío que tiene un despacho contable, métete a eso. Explora oportunidades. Explora, exactamente. Es como que te pregunto, ¿cuál es tu comida favorita? Me dices, no sé. Bueno, pues vamos a un buffet para que veas y pruebes. Pruebes y veas qué es lo que te gusta. Exacto, qué es lo que te termina gustando. Entonces, mi primer consejo es, haz todo lo que venga a tu mano. Y eso es más útil para jóvenes, ¿no? Cuando vas en prepa, en la secundaria, uh-huh. que puedes hacer X u otra cosa. Oye, pero para mí que ya tengo una familia, tengo 40, yo qué sé, ¿no? Y que sigo sin sentir ese propósito de vida, tiene que ver también, yo creo, mucho con el contexto en el que estamos. Y a lo mejor no me va a dejar mentir mi mamá que el propósito de vida en cuanto nací yo, pues literalmente fue dedicarse a mí, uh-huh. ¿no? Y eso pudiese sonar como un propósito implantado, pero al final y al cabo es algo que te va proveyendo el contexto, las circunstancias en las que te encuentras. No sé si me doy a entender. Sí. Y algo importante que quiero decir es que cuando hablamos de propósito de vida, muchas veces pensamos en las grandes personalidades, ¿no? Lincoln, yo qué sé, Viktor Frankl, Albert Einstein, etcétera. Pero hablar de propósito de vida no significa que necesariamente va a ser conocido en toda la historia. Yo recuerdo muy bien la abuelita de mi mejor amigo de la infancia, Adela Cornejo, y era una señora lindísima que le gustaba ayudar a todo el mundo. Cuando ella falleció, yo tenía como unos 14, 15, y el funeral era la iglesia llena y todavía había gente afuera. Uh-huh. Y lo que escuchaba mucho de todas las personas es que la señora Adela
siempre los había hecho sentir, como en casa, como en familia, los había tratado bien, con amor, y que de ella aprendieron a que a todas las personas había que tratarlas con amor. ¿Conocen a Adela? No la conocen. No la conozco. Pero yo la conozco, y de donde yo vengo la conocen, y les dejó ese legado, les dejó ese aprendizaje. O sea, hizo un cambio en contexto, en su Exacto. sociedad. No es que tenga que ser famosa Sí, internacionalmente para entonces ya tener un propósito de vida, pero Exacto. simplemente su simple existencia Ajá. sembró en su entorno Ajá. bondad, plenitud, amistad, unión. O sea, Exacto. generó la semilla que sembró, Ajá. germinó pues en toda su familia, en todo el pueblo casi donde vivía, Ajá, ¿no? La sí, ciudad. Sí. Qué interesante. Exactamente. Y fíjate cómo, así como ella impactó en muchas personas, estas personas, por esa influencia, pueden tener un impacto a lo mejor diferente al que hubieran tenido si no lo hubieran conocido en los Exacto. demás. Y entonces es como una cadenita, ¿no? De que no es nada más, si yo sí conocí a la persona, influyó en mí. O sea, creo que las personas pueden o podemos influir hasta en las personas que no conocimos directamente a través de, vamos a decir, intermediarios, ¿no? Exacto. Que fueron tocados por la vida de estas personas. Exacto. Recuerdo una historia de un conferencista de Australia que se llama Brian, y él cuenta que de jovencito le daba pena hablar en público, pero una persona que conocía poco le dijo, anímate a dar una plática. Y dio una plática, y ahora el tipo se dedica a dar plática a multitudes, y que en un viaje, creo que a Nueva Zelanda, la persona era de Nueva Zelanda, se encontró con esa otra persona que en su momento le dijo cuando era un jovencito, anímate a dar una plática, y que le dijo, tú no te acuerdas de mí, pero tú me dijiste que me animara a dar una plática cuando me daba pena, pavor, pararme enfrente del público, y ahora es de lo que iba, ahora es lo que hago, inspiro personas. Y la otra persona, con el simple acción de animar a otra persona, de empujarlo a El hacer algo, empujoncito. cambió la vida, ¿no? Y es increíble cómo podemos cambiar las vidas de personas en el futuro, en el presente, a través de las pequeñas acciones que hacemos. Y a lo mejor el propósito de vida de esa persona de Nueva Zelanda no era ser famoso, pero sí era proveer a alguien que iba a Era hacerlo. catapultarlo, ¿no? Exactamente. Impulsarlo. Pues vámonos a un corte, Mike, vámonos a un bloque comercial y ahorita regresamos con este tema de propósito de vida. Y ya seguimos con este tema de hoy que es propósito de vida. Recordemos la última pregunta que hicimos, que es ¿cómo puedo encontrar cuál es mi propósito de vida? Y respecto a esta pregunta, yo hace un par de días asistí a una conferencia con David Bautista, que él se denomina el atleta despierto. Él escribió un libro con este mismo título y nos hacían pues unas preguntas poderosas justamente para ir identificando cuál era nuestro propósito de vida. La primera o el primer paso decía que tienes que identificar tus talentos, ¿no? En qué eres bueno, cuáles son los talentos con los que tienes tus dones. La segunda era una pregunta que decía, ¿cómo puedo hacer algo manifestando mis talentos y ayudar a otros? La tercera pregunta era, ¿en qué ayudo y me siento bien haciéndolo? Entonces ahí nos ponían el ejercicio de reflexionar de en qué ayudo y que me siento bien cuando lo hago. La cuarta pregunta era, ¿qué me agradecen los demás a menudo? La quinta era, ¿cómo me gustaría ser recordado? Que aquí viene muy de la mano con el ejemplo que nos dabas de ver los epitafios de las lápidas. La sexta pregunta es, ¿cuál es el impacto que quiero causar en este mundo? La séptima es, ¿qué haría si tuviera ya todo el dinero y todo el tiempo del mundo? Porque luego esos son nuestras grandes limitantes. No, es que no tengo dinero, no tengo dinero. O quisiera hacer algo, pero no lo puedo hacer porque tengo que trabajar, ¿no? Ajá, no tengo tiempo, no tengo O es dinero, el pretexto, ¿no? Ajá. Fabuloso. Y la última pregunta que nos hacían es, ¿qué me gustaría que recordaran de mí justamente? Y aquí, Gerson, entonces me voy con la Buenísimas pregunta hacia preguntas, ti. ¿eh? Sí, son Qué buenas preguntas para reflexionar y realmente ver qué hay más allá, ¿no? De Claro. solamente trabajar y hacer dinero y esas cosas. Pero, Gerson, ¿tú cómo encontraste tu propósito de vida? ¿Ya lo encontraste? ¿Ya lo encontraste? Según yo, sí. Y ojalá que no me haya equivocado. Tenía 16, 17 años cuando empecé a hacer radio por internet junto con mi mejor amigo Emanuel, que ahora vive en Monterrey. Y empezamos a hacer radio, y después de hacer radio fue un programa bien bonito porque nuestros amigos de la escuela
nos escuchaban y les decían que les gustaba mucho, ¿no? También empecé a hacer teatro y me acuerdo de una experiencia en la que pasé a dar una presentación de biología y la maestra me dijo, oye, tú tienes que estudiar algo de comunicación porque no sé qué pasó, ¿no? Y me sentí muy contento a partir de ese momento. Y me di cuenta que el propósito de vida que tenía yo era a través de la palabra. Y es algo muy interesante con lo que dices, hilando aquí las preguntas que hiciste. Me di cuenta que mi propósito tenía que ver con mi don que según yo tengo de hablar, ¿no? Uh-huh. Ojalá que no iba engañado. Y cuando lo afiancé por completo, no sé si ustedes saben o me conocen, aparte del don para hablar, tengo un interés especial por la vida de fe, por vivir una vida común y corriente, no sin tabúes, no como en una esfera blanca, sino vivir una vida de fe en el hoy, en los problemas, etc. Y me pasó, esta es una experiencia muy bonita. Estábamos en París, en Francia, y llevábamos un grupo de alumnos y estuvimos en un cementerio de Francia y era una actividad. Entonces le puse a los chicos la misma actividad que les contaba de la persona que fue al cementerio. Y la idea era que ellos se dieran la vuelta por sí mismos, por todas las tumbas, y regresaran con esa frase que quisieran. Y mientras yo estaba ahí y ya me quedó muy, muy claro en ese momento, mientras pensaba, me di cuenta que mi propósito de vida era mostrar a las personas lo pleno que es la vida cuando se vive con fe. Y ese es mi propósito. Quiero mostrar a las personas lo pleno que es la vida cuando se vive esta con fe. Es lo que quiero. No quiero decir que esto es lo más importante del mundo, o es lo único, o es lo que todos tienen que hacer. Pero yo, Gerson Martínez, quiero mostrarle a todas las personas que me conozcan, sea digitalmente o de forma presencial, que una vida plena se logra viviéndola con fe. Ese es mi propósito. Pues gracias por compartirnos tu propósito. Me gusta mucho cómo suena. A mí me suena inspirador, ¿no? Creo que cualquier persona que tal vez, no sé cómo decirlo, que quizá sabe que quiere algo y está convencido de eso que quiere, a mí me inspira, ¿no? Entonces, creo que como un beneficio colateral de tener un propósito de vida es pues inspirar a muchas personas que pueden o no identificarse con ese propósito, puede gustarles o no, pero el hecho de ver a una persona convencida de yo esto lo hago pues desde el corazón, tal vez desde el amor, ¿no? Y me entrego a eso y lo hago convencido y lo hago por hacer el bien, sin con eso pretender que soy más o que soy menos que los demás. Entonces, a mí me parece que eso, bueno, a mí me inspira, a mí me parece algo muy... no sé, conecto mucho con eso, me explico, más allá de cuál sea ese propósito, como que desde donde la gente lo hace, cuando lo hace así conectado, siento que toca ahí una parte importante de mí. Creo que mi propósito por ahí más o menos tiene algo que ver relacionado quizá. Y fíjate que yo cuando he escuchado a Gerson en sus pláticas o ahí con los chicos animándolos, o sea, yo veo, percibo la pasión que tienes al hablar con ellos, o sea, te vuelcas de corazón y es ahí cuando quiero hilar como este tema de las emociones, porque por supuesto que a ti seguir este propósito que ya encontraste, pues te genera... ¿Qué te genera? ¿Te genera emoción? ¿Te genera pasión? Muchísima. ¿Qué te genera? ¿Qué emociones te genera ya seguir este propósito? Es algo difícil de explicar. Estoy leyendo un libro de finanzas y ahí usan la palabra estás en modo hervir. Y me gusta mucho. Sí, como el agua de que hierves. Sí, y así me he sentido muchas veces y a veces platicando con mi novia me dice, ya, Gerson, párale, porque siente que como que a veces hago muchas cosas y hago esto y hago lo otro. Pero es que yo creo que cuando estás con un propósito de vida bien definido, no te aguanta la gana de hacer lo que sea para poder compartir ese propósito de vida. Y cuando tengo la oportunidad de estar con chavos, estar en la radio, etcétera, me siento muy contento, me siento muy pleno. Me pasa algo chistoso, que de pronto puedo tener un día increíble viniendo aquí con ustedes, dando una plática, y llego a la casa y cuando llego a la tranquilidad de la casa, en lugar de decir, qué tranquilidad, a veces hasta como que me deprimo. Porque digo, yo no estoy haciendo lo que... ya me tengo que dormir. Sí, de hecho, me ha pasado y me siento muy contento por eso que terminamos de dar clases en el día y digo, no, que sigan las clases. Termino el programa de radio, que siga el programa de radio, o el de tele, que siga. Y me da mucha alegría porque
normalmente es al revés. Ya quiero llegar a la casa, ya quiero estar acostado. Y acá cuando llego es cuando pum, me da el bajón, ¿no? Entonces se comparten esas emociones, por supuesto. Ahí con lo que comentabas, Miguel, me encantó. Fíjate que tengo ahí una frase que comparto constantemente en mi perfil personal y es una frase que hace alusión a Dios. Y amigos míos que no son creyentes, etcétera, cuando estamos contentos, cuando estamos platicando, hacen alusión a esa frase. Y me sorprende mucho porque ellos no son creyentes, ellos no viven la vida como yo la vivo, pero no sé, es como se comparte la misma emoción por no sé, la pasión con la que... ¿Y cuál es la hace. frase? No nos dejes con la duda. No, no te preocupes. Vayan a mi Facebook. No, no es cierto. No, la frase es un hashtag Dios es bien chido. Entonces, esa la he tenido desde hace años y ya la gente siempre cuando, a veces para molestar inclusive, empieza a decirme, Dios es bien chido, ¿no? Dios es bien chido. Y a mí me da gusto porque ya me reconocen por eso. Y es algo que me gusta mucho, que me lo comparten amigos que no son ni siquiera creyentes, que no tienen nada que ver con mi fe, pero lo saben pues y les agrada como ver esa pasión. Y entonces con esto que nos comentas, Gerson, o sea, podemos también definir o establecer que las emociones pues nos van a revelar si estamos siguiendo o no nuestro propósito de vida, o sea, si estamos a gusto, si nos sentimos plenos, en bienestar, bueno, puede significar que estamos siguiendo este propósito de vida. Y por el contrario, si nos sentimos frustrados o como dices que llegamos de trabajar y ya quiero llegar a casa, ya no quiero estar aquí, mañana me tengo que volver a levantar para ir a trabajar, o sea, estas emociones pues de agobio, de cansancio, de frustración, de tristeza, nos podrían a lo mejor dar como alguna señal, como los del tablero del coche, alguna señal de que a lo mejor este no es el camino que nos está dando esa plenitud o ese bienestar en nuestra vida, ¿no? Entonces podemos escuchar un poquito por ahí a las emociones para que nos guíen en nuestro propósito de vida. Por supuesto, tenemos que escucharlas. Y ahorita vamos a hablar un tema que es como una espada de doble filo, las emociones, sí. Pero que por supuesto nos dan pie a entender si estamos viviendo la vida como la deberíamos estar viviendo, con el propósito que deberíamos estar siguiendo. Si por supuesto yo me siento pleno cuando realizo una actividad, cuando estoy pasando mi día, probablemente mis emociones me están diciendo que estoy viviendo la vida que quiero vivir, la vida que debería vivir. Pero si de pronto vemos los lunes como la peor pesadilla del mundo, hoy platicaba en una conferencia y decía que suele suceder muy comúnmente, 15 días es la quincena, y 13 días se sufren y los últimos 12 se disfrutan, es porque hay un problema. Porque ahí la cosa está haciendo el dinero y no lo que hacemos en todo el tiempo. Entonces, de forma sencilla, no hay mucha ciencia en esto. Si te sientes contento, si te sientes feliz, pleno con lo que estás haciendo, significa muy probablemente que estás llevando a cabo ese propósito de vida para el que naciste. Obviamente, no nada más es con tapándote los ojos. Tú tienes que saber, estoy haciendo lo que quiero hacer, me apasionan mis actividades, tengo un propósito más allá de lo que hago, de que ganar dinero, aporto algo a la sociedad, ayudo a alguna persona, estoy haciendo eso que quiero que me recuerden las personas a través de esta actividad. Vi una pregunta muy buena que hiciste al final. Si no tuviera dinero si no tuviera necesidad de dinero y no tuviera necesidad de trabajar, me dedicaría a hacer esto por completo. Y ahí es donde se encuentra mucho de las respuestas a través de las emociones. Por el contrario, pasa lo mismo. Un ejemplo rapidísimo. Mi hermano es ingeniero de computadoras. Él lleva años trabajando en una de esas empresas, Microsoft, y en realidad él lo que hace el fines de semana es dar pláticas a jóvenes y eso le apasiona y me dice que él quiere morirse escribiendo y dando esas pláticas. Entonces me doy cuenta que su propósito de vida no es estar detrás de la computadora programando un software. Su propósito de vida es poder inspirar a otras personas a través de sus escritos y a través de lo que platica con ellos. Claro. Pues muy interesante, Gerson. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta a Diana, porque tú ya nos lo compartiste ahorita. Sí, claro. Si no, te la haría también a ti. No. Pero Diana, ¿tú qué podrías decir así que te emociona, así como nos comparte Gerson, acerca de las cosas que hace y que le emocionan, que ya se acabó y ya quiero que sea casi lunes para que lo pueda volver a hacer, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que a ti te generan ese sentimiento
de alegría o de entusiasmo, que te conectas con eso que estás haciendo, que harías sin que te pagaran, pero qué bueno que te pagan de todos modos. Sí, claro. Fíjate que para mí fue como armar un rompecabezas. Cuando me despidieron de la empresa donde trabajaba, justamente hice un alto en mi vida, y creo que ya lo he comentado en algunos otros capítulos, hice un alto en mi vida para ver qué es lo que quería hacer, si quería volver a la industria o si quería como retomar otro camino. Y fue durante todo un año, 2017, donde ahora sí que sin saberlo hice lo que tú nos comentabas, Gerson. Probé varias cosas. Abrí una cafetería en la cochera de mis papás, Wow. me metí a vender joyería, empecé a dar clases, tomé un diplomado de movimiento consciente, o sea, empecé a ver opciones así de, bueno, ya sé que no quiero lo anterior, pero ahora, ¿qué quiero? ¿No? O que me gusta. Y de ahí empecé como a armar este rompecabezas. Sabía que me encanta bailar, me encanta moverme, me encanta expresarme con el cuerpo, me encanta que las personas aprendan a distinguir, a reconocer su cuerpo. Y bueno, bailar en una fiesta, yo soy de las que me levanto y no me vuelvo a sentar en toda la noche. Entonces, me encanta bailar. Me encanta, también me gustaba mucho estar con los chavos. Por ejemplo, cuando platicaba con mi hija y ella me enseñaba cosas nuevas, veía como las problemáticas que tenían ellos. La verdad es que yo lo digo hoy, mi hija para mí fue como mi musa. O sea, viéndola a ella, los problemas, pues estando yo ahí en primer plano tratando de solucionar, dije, bueno, si yo pude ayudar a mi hija, porque gracias a Dios ahorita, bueno, ya estamos en una situación muy diferente que hace varios años, si yo pude ayudar a ella, ¿por qué me limito? O sea, ¿por qué no poder ayudar a más y por qué no poder compartir con más chicos? Yo, como les he comentado también, pues yo me embaracé estando en segundo semestre de prepa. Entonces, entendí que esa edad es complicada. O sea, creo que todos hemos sido adolescentes y sobrevivimos, ¿no? Sí. Sobrevivimos a la adolescencia. Entonces fui armando como esos pedacitos. También me di cuenta que soy muy buena planeando. Yo siempre me he dicho a mí misma que yo hago que las cosas sucedan. Cualquier proyecto que me pongas a mí, yo hago que suceda. No sé cómo, pero ejecuto. Entonces, poniendo como todos esos talentos, todas esas cosas que me gustaban, el poder ayudar a los jóvenes, fue que armé mi rompecabezas y dije, quiero estar con los jóvenes, quiero ayudarlos, quiero compartirles, quiero que se reconozcan a sí mismos, quiero que entiendan sus emociones y quiero también, algo de lo que aprendí es que muchas veces a los chicos, si les hablas de emociones, de inteligencia emocional, como que dicen, no lo necesito, flojera. Entonces, si meto la parte de la danza, del movimiento, del cuerpo, o sea, hacer esa como combinación. Yo me siento plena porque me siento, me muevo, estoy danzando, que es lo que a mí me encanta hablar de emociones, me encanta compartir con los chicos y aparte eso, que a mí me encanta hacer, genera, ayuda y bueno, hace un valor agregado a esta sociedad que necesitamos como más gente que haga como esta parte del bien, que nos ayude a estar todos en esta plenitud y en este bienestar. Entonces, creo que mi propósito va un poquito... pues a lo mejor similar, que es el hecho de ayudar, que es el hecho de poder generar un valor agregado, en este caso a los jóvenes, pero en mi parte es a través del movimiento, de la danza, del cuerpo y a través de las emociones. Creo que hasta se nota la pasión, ¿no? Cuando hablo. Ya Hasta te estaba emocionaste. bailando ya de tu emoción de un lado, ¿no? Sí, pues gracias por Wow. compartirnos eso, Diana. Muy, muy Tú, interesante. Miguel. Pues fíjate que ahorita que tú platicabas de tu hermano, me identifico un poco porque también soy ingeniero en sistemas, yo, qué padre. computacionales, Sí. y me sigo dedicando a eso, ¿no? También lo he platicado en alguna otra ocasión. Pero hace algunos años yo tomé un diplomado, el diplomado de habilidades gerenciales en el TEC de Monterrey, que es en el que hoy participo. Y en ese entonces hicimos un ejercicio de hacer una visión. Entonces, pues una especie de meditación guiada, cierra los ojos, imagínate en 5 años, en 10 años, en dónde te ves, con quién estás. Entonces, para definir una visión personal, ¿no? Que es como el motor, es lo que te mueve, algo que sea lo suficientemente atractivo para ti, para que te quieras mover hacia allá. Entonces, de ahí me vino así una idea, ¿no? Casi como si viniera de la nada. En realidad vino de adentro, porque lo que hicimos en ese ejercicio, lo que se hace en ese ejercicio, es, nadie te dice qué es lo que debes desear o a dónde debes estar, eso sale de ti, ¿no? Es estar en silencio contigo mismo, te guían con unas cuantas preguntas, pero finalmente haces una conexión y un diálogo contigo mismo, y de ahí vienen esas respuestas, ¿no? Entonces, pues vino esa voz, esa respuesta.
que me dijo, quiero estar del otro lado de este proceso, en este programa, quiero estar del otro lado del proceso, ¿no? Los que están haciendo que esto pueda suceder, ¿no? Los facilitadores o los tutores. Entonces, bueno, hoy soy tutor en el diplomado, a veces facilito algunas sesiones, doy talleres de inteligencia emocional. Entonces, por ahí conecté muy fuerte con esa parte. Es algo que no podría no hacer, que haría aunque no me lo pagaran, pero qué bueno que me pagan por hacerlo. Tampoco estoy peleado con eso. Pero me gusta mucho, pero fíjate, o sea, esa es como la forma a través de la cual. Entonces, yo les había comentado, me parece que entre el corte por ahí, que yo había hecho un ejercicio de un propósito de vida hace no mucho tiempo, tendrá un poco menos de 2 años. Y aquí lo tengo escrito porque pues está así como muy conciso, ¿no? Entonces dice, mi propósito de vida es disfrutar la vida, respetar, fortalecer la esperanza y la dignificación de las personas mediante el desarrollo de mi espíritu emprendedor, la ayuda a las personas a integrarse de forma autosustentable en la sociedad y la libre expresión de mi ser para compartir, ser pleno y contribuir a la felicidad de la humanidad. Entonces, algo que cuando estaba haciendo este ejercicio estuvo muy presente, fue cuando estaba haciendo este ejercicio, tuve un contacto con una persona que trabajó conmigo en una empresa que tuve hace algunos años, y me contó creo que me pidió una referencia, no me acuerdo muy bien, pero creo que me pidió una carta de recomendación o alguna referencia, me puso como referencia para un nuevo trabajo. Y le pregunté que qué bien, que cómo le estaba yendo. Creo que acababa de iniciar ese trabajo o estaba por iniciarlo, y me dijo que bien. Me dijo, no, muy bien, me dice, pero nada como la empresa donde estuvo con nosotros, ¿no? Wow. Y le dije, y a mí me dio mucho gusto escuchar eso. Ajá. Y le dije, oye, pues bueno, me da mucho gusto eso que me dices, pero ¿qué es lo que te gustaba o qué es lo que ves tú diferente de otras empresas que dices ninguna como esta empresa, ¿no? Donde estuviste trabajando con nosotros? Y me dijo, es que ahí nos trataban como seres humanos. Wow. Entonces, eso me lo dijo unos minutos antes de que yo me fuera a mi sesión donde estaba trabajando esto del plan de vida. Y lo comento, sale en la sesión con el coach, con Ramón Mendoza, que me sale esta conversación. Y entonces ahí me doy cuenta, porque pues empezamos a profundizar, me empieza a preguntar, bueno, ¿y esto a ti qué te dice? ¿Cómo te hace sentir? Etcétera. Y entonces me di cuenta que algo que yo quiero hacer o que me gusta mucho hacer es ayudar a que las personas se den cuenta lo valioso que son. O sea, que las personas se sientan valiosas, que se sientan dignas. Me encanta. ¿Me explico? Sí. Entonces, creo que eso es lo que me mueve a hacer todo esto. A hacer todo esto. A veces eso sale de una forma dulce, a veces eso sale de una forma una pregunta que reta, claro, un modelo mental que puede ser incómoda, pero así te lo aseguro que siempre es desde el amor, ¿no? Desde el amor al ser humano. Amor apache. Sí. Me pasa eso, y eso que comentas es muy importante, porque a veces pensamos que las cosas buenas a nuestras vidas siempre van a llegar de una buena forma. ¿Por qué mi mamá cuando era más chico no me dejaba llegar a la casa después de la 1? Claro. Porque es mala, no, porque me ama, porque me cuida, porque me protege, porque me pegaba cuando hacía algo malo, porque me castigaba, ¿no? Porque ahora veo que también hay una nueva ideología de no pegar a los hijos, pero eso es otro tema. Pero porque me ama, pues. Claro. Y a veces las cosas que nos van a ayudar mucho, pues no tienen que llegar de la mejor forma. Así es. No siempre saben dulce, no siempre vienen azucaradas, no endulzadas. Y es como una dieta. Sí, claro, ¿no? Una dieta balanceada, que va a haber cosas exacto, ¿no? Que te gustan y cosas que a lo mejor no, pero que te pueden hacer mucho bien, ¿no? Entonces, ¿les parece si nos vamos a un corte? Por supuesto. Y regresamos en un momento para continuar en nuestro último bloque. Y ya estamos de regreso para continuar con este interesante tema y con nuestro invitado del día de hoy, Gerson. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ustedes. Y pues bueno, el tema de hoy, propósito de vida. Y estamos comentando en el bloque anterior
acerca pues, un poquito de las emociones y cómo se relacionaban con el propósito de vida. Y nos comentabas un poquito esta parte como de brújula, de que se siente bien, entonces eso me dice que voy por buen camino, ¿no? Cómo me hace sentir. Ajá. Pero también mencionabas que las emociones pueden ser engañosas, ¿cierto? Sí. A ver, ¿qué nos puedes compartir sobre Explícanos Y aquí antes de que me dé aquí un tic nervioso. Aquí Tengo a Dianita a mi izquierda. Siento que va a dar un zap en cualquier momento. Ahí va. En realidad son varias cosas. Hay un proverbio judío que dice: el corazón puede ser engañoso. Y me llama mucho la atención porque es cierto, muchas veces las cosas que sentimos que son buenas, que sentimos bien, a lo mejor no nos pueden estar haciendo del todo bien. Hay una frase que me gusta mucho que estoy aprendiendo en un curso que estoy tomando de precisamente liderazgo, coaching, y dice: no todo lo que sabe bien te hace bien, y no todo lo que sabe mal te hace mal. Okay. Y puede ser al contrario. Y ahorita, justo antes de irnos al corte, hablábamos de que es como una dieta, ¿no? El hecho de a veces encontrar lo valioso que somos como personas. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno está en una dieta, pues nadie quiere estar en una dieta, ¿no? Tengo que confesarles, acabo de venir de comerme unos taquitos de barbacoa. Pero si estamos en dieta, pues es una no. dieta de vitamina T. Exactamente. Pero si estoy en una dieta, no voy a poder comer esos deliciosos taquitos de barbacoa. Si yo todos los días me levanto y me como mi taquito de barbacoa, me va a encantar. Y pasa un mes y pasan 2, pero a la larga eso me va a traer muchos problemas, ¿cierto? Pasa lo mismo acá. Puede que estemos haciendo cosas que podamos pensar que están bien, no sé. Voy a poner un ejemplo muy, muy burdo. Imagínense que yo soy un gerente de una empresa muy importante y que gano muchísimo dinero, y al final y al cabo pienso que estoy haciendo algo bueno en la vida porque a mi familia no le falta nada, porque tengo mucho dinero, porque me la paso viajando, etcétera. Pero al momento en el que yo me siento a reflexionar y digo, ¿estoy dejando algo de valor? La respuesta podría ser que sí, y no sé, tu empresa hace, yo que sé, algún tipo de herramientas, sí, que bueno, pero a lo mejor eso no va contigo. Y aunque tú te sientas bien porque tienes la plenitud financiera, porque no hay broncas familiares, porque te la pasas viajando, aún así hay algo que está faltando en la fórmula. No sé si me alcanzo a entender. Adelante. Yo lo vería como, por ejemplo, o sea, poniéndolo en este ejemplo que nos pones, a lo mejor está logrando como su éxito laboral o empresarial y bueno, está siendo productivo, pero también como el refrán, ¿no? Que dicen candil de la calle, oscuridad de su casa. A lo mejor está dejando un poco de lado a lo mejor a la familia. Puede ser. No lo sé. O inclusive no. A ver, para hacerlo más O claro. A ver, ponlo más claro. Ahí va, más claro. Voy a tener que contarles un chisme familiar. A ver. Nada más no digas nombres y ya. Ahora les hablé de mi hermano, ¿no? Le va bien. Trabajando en su empleo le va bien. No necesita más. Y yo platicaba con él y me decía que quiere dejar tal vez en el futuro ese empleo. Y le decía, pero ¿cómo estás loco? ¿Cuánta gente quisiera, incluyendo comunicólogos, quisieran tener ese empleo? Y la respuesta que él me dio fue, tengo todo ahí, pero no me llena. Me llena hacer lo que hago acá, los fines de semana. Y yo dije, wow. Entonces, podemos pensar que tenemos todo, pero aún así hay una parte acá en nuestro interior. Eso que hablábamos al inicio del programa, eso que sentimos que nos llenamos, eso que Miguel siente cuando estás coachando a una persona para que se sienta valiosa, diferente a lo que puedas hacer tú en tu empleo o en tu trabajo como lo haces diariamente. A eso me refiero. No sé si ahora sí lo veo más. ¿Sabes cómo lo veo yo, Gerson, Diana? Como que tenemos, vamos a decir, diferentes niveles de profundidad. Y podemos conectar con nosotros mismos diferente nivel de profundidad. Puede ser de manera muy superficial y decir, como tengo esto y esto y esto, pues me está yendo bien, lo estoy haciendo bien, me siento bien. Pero cuando me empiezo a hacer preguntas más profundas, cuando empiezo a ver más que hay debajo de la superficie, si esto que digo que me gusta, realmente me gusta, si esto que estoy teniendo y que digo que me da satisfacción, realmente me da satisfacción, en qué parte de mi ser me mueve, etcétera. O sea, que me empiezo a hacer esas preguntas más profundas y me empiezo a dar cuenta que hay debajo de esa superficie, que puede ser muy bonita, que puede ser de éxito, puede tener una forma que puede complacer a muchas personas o a las expectativas de la sociedad, por ejemplo. A lo mejor me doy cuenta que no es realmente lo que quiero,
que cuando me empiezo a hacer esas preguntas o empiezo a conectar con esa parte más profunda de mí, me doy cuenta que hay cosas que estoy dejando de hacer y que tal vez cuando digo que me siento bien es porque pienso que me debo sentir bien o qué sé yo, me explico. A lo mejor sí hay cierta satisfacción, pero cuando empiezo a ver cosas más profundas, me doy cuenta que ahí hay cosas que pueden tener un peso mucho mayor que esto otro que está en la superficie y que entonces a lo mejor, por muy bien que me sienta, no estoy cumpliendo como ese propósito, como lo que compartes de tu hermano o el ejemplo de esta persona exitosa, ¿no? Porque a lo mejor no es realmente con lo que él está conectado, ¿no? Claro. Entonces yo lo veo así como que si lo estamos viendo desde arriba, desde la superficie, por encimita, o si nos echamos un clavado profundo a ver si hay algo más profundo debajo. Ahorita me hiciste pensar en la pirámide de Maslow, donde empiezan las necesidades básicas, después las de sustento, protección. Afiliación, etcétera. Exactamente, al final están las de propósito, las de sentido, ¿no? Sí. Y muchas veces, y es una pregunta que me parece bien a continuación, pero nos perdemos en el rumbo de las necesidades básicas. Es que necesito algo para comer, necesito algo para vivir. Y perdóname, Gerson, y está muy bonito lo que comentan en su podcast de propósito de vida, pero papá, tengo 3 hijos que tengo que mantener con una colegiatura. No me vengas a decir que viva el propósito de mi vida. Claro. Sí. Claro. Y en ese aspecto, bueno, recuerdo mucho un video que puso Jim Carrey que se llama El Significado, donde dice, ojalá que todos tuvieran la oportunidad de volverse ricos y famosos y que tuvieran todo lo que han deseado para que se dieran cuenta de que esa no es la respuesta. Wow. Sí, se me hizo muy Eso está profundo bastante interesante. esa charla. Sí. Y yo con la pregunta que les hacía o que te hacía Gerson de si las emociones pueden ser engañosas, bueno, que tú comentabas que las emociones pueden ser engañosas, a mí se me venía como un ejemplo a la mente y dime, me dices si estoy bien o estoy mal, ¿no? Yo creo que sí. Al contrario, digan si yo estoy bien o estoy mal. Aquí A yo mí soy se me el figuraba, inexperto. porque tú cuando estuvimos preparando este podcast me comentabas que sí, que probablemente las emociones pueden ser engañosas y simplemente hay que ir con la firme convicción de lo que ya elegimos con la mente. Y en eso se viene entonces mi ejemplo. Claro. Yo decidí ya correr el maratón, ¿no? Voy a correr un maratón, o hay quienes ya se proponen hacer el Ironman y bueno, de ahí para el real, ¿no? Entonces, yo ya decidí correr el maratón y yo sé que eso me va a implicar entrenamiento 10 meses de levantarme temprano, de ir a CrossFit, de cambiar mis hábitos de sueño, de cambiar mi alimentación, a lo mejor suplementos alimenticios, pero bueno, de entrada yo sé que ya ahora me voy a tener que levantar todos los días a las 5:30 de la mañana o por lo menos 4 días a la semana a las 5:30 de la mañana porque voy a tener que estar corriendo 5 kilómetros, 6 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros porque pues evidentemente no me voy a levantar el día de la carrera a correr 42 nada más porque sí. Ajá. Entonces, a mí me motiva, yo quiero hacer eso y voy a correr el maratón en 10 meses. Y eso ya lo decidí con mi mente y mi corazón. Está mi mente, mis objetivos, mi planeación de cómo voy a ir corriendo y también está puesta mi energía, mi pasión. Pero llega el mes 3 y es que en la mañana levantarme a las 5:30 y ahí a lo mejor mis emociones me dicen, ay, pero otro ratito, aquí estoy muy a gusto, ¿para qué? O sea, y me siento cansada y me siento agotada y me siento triste y a lo mejor me peleé con mi novio, entonces no tengo motivación y mejor ya debería estar aquí. Los pretextos. Y a lo mejor en ese momento sí, mis emociones pues es triste, cansada, agotada, deprimida, sola. Yo no nací para sufrir, es donde te van a decir así. Pero qué necesidad, ¿no? Hay ¿Qué que ser felices en la vida. Exactamente. Pero entonces es cuando yo pienso que estas emociones están siendo temporales, donde me pueden engañar en ese momento y decir, sí, estoy triste, mejor no vayas a correr. Y entonces es retomar, a ver, no, yo ya decidí con mi mente, decidí hace 3 meses que voy a correr el maratón y a pesar de que hoy mis emociones estén tristes y enojadas y frustradas y desamparadas y todo, o sea, yo me voy a tener a mi objetivo que es correr el maratón. Yo ahí siento que esa podría ser como que a veces las emociones pueden ser engañosas y que sí, si nos dejamos llevar todo el tiempo por la emocionalidad, pues vamos a estar como barquitos en remos. Me encantó tu ejemplo, de verdad. Tú debiste ser la invitada, Diana. Es que en serio, me encantó. cuando lo habíamos platicado y me dijiste Sí, es que las emociones pueden ser engañosas, Sí, te sí, juro sí. que casi se me enchueca el cuello de ¿cómo? Y me puse a pensar,
pensar, a ver, Sí, sí, ¿cómo sí. podrían ser engañosas? Les voy a contar lo que me pasó en diciembre del año pasado. Me tocó dar una conferencia en una escuela y es algo que pocas veces me ha pasado, tal vez nunca. Fue muy complicado. Y es que para mí dar las conferencias es lo más sencillo de la vida porque está el público dispuesto, te escuchan. Acá no estaba dispuesto, no estaban escuchando. Y duró 1 hora la conferencia y duré esa hora y quien nos había invitado y otra persona que nos acompañara nos dijo, oye, lo hiciste muy bien porque fue muy complicado, pero hoy tú te mantuviste. Y una persona dijo, yo hubiera llorado a los 10 minutos y me hubiera bajado. Y es que en esos momentos, cuando estás haciendo algo que no te gusta, cuando estás ejercitándote y te duelen las piernas, o cuando estás dando esa conferencia por tu propósito de vida, que es mostrar a los jóvenes algo nuevo, y ves que no está funcionando, ¡ay! Es cuando ya te sientes bajoneado, te lastima, te duelen las piernas, el sudor. Y es cuando puedes llegar a pensar, ¿realmente está bien que estés sintiendo esto? Quiero pasármela toda la vida sintiendo esto, y es donde pueden llegar a ser engañosas, por supuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos han enseñado de que hemos venido a vivir la vida, a ser felices, y estoy de acuerdo con eso, pero hay momentos en que para alcanzar ese sentido de vida, ese propósito de vida, necesitamos pasar por valles, por momentos difíciles. Claro. Nelson Mandela, con tantos años en prisión, y que al final todo eso provocó que se alcanzara el propósito de vida que él tenía, ¿no? Así es. Así es. Y fíjate que en algunas sesiones de coaching yo utilizo una herramienta aquí que es un pequeño modelito que es como una matriz. Yo le llamo identificando modelos mentales y tengo 2 cuadrantes. En uno está dividido, bueno, los 2 están divididos en 2 partes. En uno de ellos dice cuáles son los modelos mentales que me impulsan a la acción o los modelos mentales que me detienen, que me ponen, vamos a decirlo así, en pausa. Y esos 2 los cruzamos con 2 columnas que dicen me ayudan a alcanzar mis objetivos o me limitan para alcanzar mis objetivos. Entonces, ambos, los modelos mentales que me impulsan a la acción o que me detienen, pueden ser positivos o negativos, favorables o desfavorables. Entonces, los que me impulsan a la acción porque me ayudan a alcanzar mis objetivos, me ayudan moviéndome hacia el logro de mis objetivos, sacándome de mi zona de confort, intentando nuevas cosas, ¿no? Los que me impulsan a la acción pero me limitan para alcanzar mis objetivos son esas distracciones que me sacan del camino trazado, que lo relaciono con esto, que el ejemplo del maratón que pones, ¿no? O también estos modelos mentales que me detienen, me hacen que haga una pausa, que no me esté moviendo, que haga una pausa, me pueden ayudar a alcanzar mis objetivos cuando me protegen de riesgos o me ponen en alerta y me ayudan a hacer pausas para replantear mis objetivos o mi estrategia y después continuar, ¿no? Un poquito de lo que hablábamos en el episodio de fracaso, Así ¿no? es, Poner sí. un alto y replantear. Así es, ¿no? Wow. Y también me pueden limitar para alcanzar mis objetivos porque son miedos que me hacen detenerme o abandonar mis planes. Y ahí también yo lo relacionaría con estas emociones que pueden ser engañosas. Me da miedo y entonces puedo pensar que pues no, en realidad no lo quiero, no, ni lo quería tanto, pero son, como lo decías, Diana, emociones temporales que pueden ser engañosas, porque a lo mejor la señal que me está dando ese miedo no es detente y no lo hagas, sino es qué necesitas hacer o cómo te necesitas preparar para así poder, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Eso que dijiste al final me encantó, ¿eh? Lo del miedo, que al final y al cabo es una emoción y que es una emoción que nos protege, ¿no? Pero Así que es. muchas veces nos limita. Nos limita. Ya. O nos paraliza o nos motiva, ¿no? Exacto. Cualquiera de las dos. Yo de niño era un niño muy enamorado, tengo que decirlo. Hoy ya no. Ya lo confesaste. A ver, venga esa historia. No, entonces era muy enamorado y yo tenía mi buen amigo Alex, con el que íbamos como a campamentos como de Boy Scouts. Entonces era muy padre porque conocíamos a muchos chicos y a muchas chicas, ¿no? De todas las edades. Entonces era muy bonito porque era un fin de semana entero, de viernes a domingo. Y las noches era fogata, juegos sociales, obviamente había adultos siempre, ¿no? Pero ahí yo recuerdo mucho que sentía esa sensación de, wow, quiero hablarle a esa chica, ¿no? Pero no me la acercaba porque me daba miedo. Y cuando no me atrevía a hacerlo, decía, bueno, no pasa nada, no creo que sea la gran chica. Pero cuando me acercaba y me atrevía a hacerlo, decía, wow, sí es la gran chica, ¿no? Y eso nos pasa. Puede que cuando decimos, no, pero es que mi seguridad laboral, mi seguridad financiera, por alcanzar el propósito de vida, no, al final no creo que sea lo que necesito en mi vida. Cuando a lo mejor pudo cambiar tu vida
por el hecho de tomar esa decisión. Claro. Sí, Y ahí, por supuesto. aquí se va con la siguiente pregunta que quiero hacer, que es justamente, ¿qué me puede limitar a seguir mi propósito de vida? Unos ya comentaron, pues el miedo, ¿no? Que mis miedos sean mayores a mi motivación. Y otro que también comentabas, Mike, la zona de confort. El no querer salir de la zona de confort, la seguridad. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos podría limitar a seguir nuestro propósito de vida? Creo que también tú lo comentabas, Gerson, de, no, pues sí, Gerson, se escucha muy padre el propósito de vida, pero tengo 3 hijos y colegiaturas que pagar, ¿no? O sea, Me viene a la mente una emoción de la que ya hablamos en uno de los episodios, no recuerdo ahorita cuál fue, me parece, no, fue en el episodio número 13, que es la vergüenza. La vergüenza. Me gustaría hacer esto, pero ¿qué van a pensar de mí? Claro. ¿No? Y entonces cuando ¿Qué hablamos... dirán los demás? ¿Qué dirán? Y cuando hablamos de la vergüenza surge cuando hay una expectativa que es real o percibida, puede ser una creencia, que los demás tienen sobre mí y entonces la quiero cumplir. Y si no la cumplo, me da vergüenza. Entonces es como una vergüenza anticipada. Tal vez todavía no hago eso y todavía no rompo ninguna expectativa, pero no quiero llegar a eso, ¿no? Entonces me da vergüenza y mejor no lo hago porque ¿qué van a decir de que renuncie a mi trabajo seguro, bien pagado, o qué sé yo, ¿no? O que me dedique a cuidar niños, ¿no? ¿Qué van a decir? Que eso no es de hombres, o prejuicios, ¿no? Cosas así que puede haber como prejuicios. Entonces, a mí se me ocurre que la vergüenza, ¿no? La vergüenza, el miedo, la comodidad. La necesidad es la peor de las palabras. Y digo peor no porque sea mala, sino porque es muy agresiva. Como tenemos necesidad, es la pirámide de Maslow, repito. Está primero la necesidad que tienes que comer, ¿no? Que darle protección a tu familia y después ya viene el sentido. Yo creo que son algunas de las cosas que nos puede impedir. Ahora, siempre va a haber impedimentos para alcanzar lo que queremos alcanzar, para ir tras el propósito de vida que queremos. Y en realidad no creo que haya una fórmula para destruir esos impedimentos. Es algo que aplica a la vida de cada una de las personas. Pero creo profundamente en que las motivaciones se pueden convertir en eso que destruye los temores, los defectos, los miedos que podemos llegar a tener. Mi mamá es una mujer de 60 y tantos años, que es lindísima, es la mujer más alegre que van a conocer en la vida. Después sigue Diana, porque Diana también es muy alegre. Imagínate mi mamá entonces, ¿cómo es? Y mi mamá siempre, recuerdo que ella tenía 50 y tantos, le tenía miedo a las computadoras, pavor. Pero una vez le dijo el nietecito, Robin se llama mi sobrino, mamá, digo, abuela, préndeme la computadora. Y la abuela no supo qué hacer. Entonces me cuenta mi mamá que dijo, Gerson, no puedo permitir que mis sobrinos me pidan que les prenda la computadora y yo no sé usarla. Y ella, con todo ese temor, empezó a meterse a clases de computación y me dice que le daba miedo picarle inclusive para encender la computadora. Y ahora la mujer se la pasa ahí todo el día, está en redes sociales, etcétera. Tiene un nuevo miedo mi mamá. Mi mamá no habla inglés, nada, absolutamente nada. Pero lamentablemente le nació una nietecita en Seattle, Washington. No. Y ahora vino el pasado diciembre y es una niña que va a crecer y va a ser muy linda seguramente. Y me dijo mi mamá, Gerson, tengo una nietecita que va a hablar inglés y ¿cómo me voy a poder comunicar con ella? Claro. Y lleva como 2 meses metida en clases de inglés y le encanta, ya sabe palabras, y sabe de presentarse. No hay límites. Y fíjate que eso que estás comentando, Gerson, este ejemplo que nos compartes de con tu mamá, bueno, aparte se me hacen como muy bonitos esos ejemplos. Sí. Y nosotros lo que hacemos en el diplomado, con este ejercicio que te decía de la visión, ¿no? De tener un propósito, una visión personal. Hay 2 fuerzas que actúan para lograr, bueno, que actúan cuando tenemos una visión, queremos movernos hacia un lugar en el que no estamos. No sé, la verdad, no recuerdo aquí cuál es el autor de este concepto, pero lo que dice es que hay 2 fuerzas. Una fuerza que le llama tensión reactiva y otra que es tensión creativa. Okay. La tensión creativa son esas fuerzas impulsoras que te llevan hacia el cumplimiento de tu objetivo, hacia esa meta, hacia esa situación deseada. Y es esa motivación, ese entusiasmo, esa alegría, esas ganas. O sea, por eso la visión tiene que ser grande, poderosa, seductora, que quieras llegar ahí, pero que sea casi inalcanzable. Motive a salirte de tu zona de confort. Pero que sí lo puedas, pero que no sé si lo voy a lograr, pero sí lo quiero lograr, ¿no? Entonces, esas son la tensión creativa. Pero la tensión reactiva, que son esas fuerzas restrictivas, son los miedos, son esas inseguridades, son los enemigos del aprendizaje, ¿no? Frases suicidas que nos decimos de no, yo no puedo, yo no nací para esto, etcétera. Entonces, con este ejemplo que nos compartes de tu mamá,
pues ahí podría haber una tensión reactiva grande, una tensión reactiva fuerte de voy a descomponer la computadora, qué sé yo, cualquier temor, o el inglés. Pero después viene una motivación, entonces que hace que la tensión creativa sea mayor y entonces la mueve, entonces venza pues una simple sumas y restas, ¿no? Sí. Si es más grande el número que tiene que ver con la motivación, pues le va a ganar al número que tiene que ver con el miedo de hacerlo. Y es lo que nos mueve a lograr, ¿no? A lograr las cosas. Y que quiero dejar algo bien claro. A lo mejor la gente que escucha eso dice, ay, pero qué payasada una computadora, el inglés. De verdad, para mi mamá era una cosa de ponerse tensa, ver una computadora frente a ella, tener que usarla. El inglés era algo que te ponía tenso. Y es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros que decimos, pero es tu propósito de vida, que es sencillo. Pero es que cuando es nuestro propósito de vida, no es cualquier objetivo, cosa. Sí, no, nos ponemos tensos. Claro. Pero si encontramos una motivación que nos dé más fuerza que el defecto, que el temor, que lo que sea, por supuesto que se va a lograr. Así es, así es. Entonces, bueno, y pues esto es completamente emocional, ¿no? Mucho más, o sea, Sí. va más allá de lo racional, porque, bueno, ¿y para qué quiero? O sea, como si cuando nos pudieran preguntar, por ejemplo, que justifiquemos por qué queremos hacer eso, por qué ese propósito de vida, cuál es la razón, yo creo que eso va más allá de la razón, ¿no? Es algo que a lo mejor no podemos justificar simplemente porque algo dentro de mí está conectado ya con eso. Claro. ¿No? Ya está y lo que falta nada más es que lleve el resto de mí, mi cuerpo o ¿no? Sí. a ese lugar, ese lugar al que quiero estar, ¿no? Con este propósito. Y con esto vámonos con la siguiente pregunta. A ver, ok, ya hice toda esta introspección y ya por fin encontramos que, bueno, ahorita estábamos platicando nosotros con nuestros propósitos de vida. Una vez que ya lo encontramos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago si ya tengo claro o ya tengo la sospecha de que este es mi propósito de vida? Paso número 1, lo publicas en Facebook. Y un hashtag, tienes que crear un hashtag. Sí, hashtag, yo ya lo encontré, losers. Ya lo encontré, Lucio, exactamente. Sigan buscando el suyo. Ya lo encontré. ¿Quieren comentar algo? ¿Comento Yo algo? tengo 3 puntos que nos comentaron justamente en la conferencia de misión de vida. Decía, Ok. 1, actitud. Actitud. Entrenar a tu mente a pensar en positivo, porque lo que comentábamos, puede haber que haya fracasos, como decías, valles, que a veces no funcionen las cosas, que a veces el público no esté dispuesto, que a veces no vayan nadie a las sesiones de danza que doy, o que te pongan una mala calificación en la clase, en tutoreo, no sé, o sea, pero es aprender a entrenar tu mente a pensar en positivo y a que todo es temporal y que así como va a haber valles, también va a haber crestas, ¿no? Entonces, Claro. 1, actitud. 2, nos comentaban la autodisciplina, como en este ejemplo del maratón, ¿no? O sea, nadie me iba a jalar de las orejas de levántate, Diana, tienes que ir a correr. A lo mejor cuando era chiquita, pues sí, mi mamá me llevaba a clases de natación o de ballet o de danza, pero ya pues a esta edad, ya no estoy tan chiquita, Ajá. ya es autodisciplina. Si quiero, voy, si quiero, lo hago, y si no, no. Y eso depende totalmente de mí, y yo voy a tomar la decisión, y si lo hago o no lo hago, pues yo voy a correr con las consecuencias. Y la tercera que nos decían era paciencia. Paciencia, porque pues el correr maratón no se va a hacer de la noche a la mañana, necesita un proceso. Pero ustedes, a ver qué nos pueden decir. ¿Qué hacer una vez que ya encontraron su propósito de vida? Pues yo diría, bueno, una que me viene a la mente es tenerlo presente, no soltarlo, no ponerlo hacia un lado, porque cuando surge algo que nos gusta, que nos interesa, o algo como el propósito, ¿no? Que llegamos a tener esa claridad, en ese momento está en nuestras prioridades, ¿no? Está en una prioridad alta, pero tenemos muchos estímulos del exterior del mundo, muchas interferencias que claman por nuestra atención. Entonces, obligaciones, responsabilidades, cuentas por pagar, qué sé yo. Entonces, eso empieza a demandar nuestra atención y entonces, en el momento en que le estamos atendiendo a alguna otra cosa, pues esa otra cosa, ese otro asunto, toma una prioridad más alta. Y si dejamos que lleguen esta invasión de demandas del mundo que tiene hacia nosotros, entonces empezamos a enterrar nuestro propósito, aquello que ya nos dimos cuenta, lo empezamos a enterrar, y de repente ya se nos olvida, lo perdemos del radar, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que algo muy importante es no soltarlo. Sí, está bien, no todo el tiempo tal vez voy a poderlo tener y estar pensando
100% en eso y en nada más. No, tenemos distracciones, estímulos del ambiente y entonces necesitamos atenderlos, pero regresar a esto, como que empezarlo a meter, incorporar en nuestra vida de manera paralela, para que no quede enterrado ahí entre una pila, un montón de, exacto, de responsabilidades, ¿no? Y de distracciones del mundo. Entonces, eso es lo que yo podría comentar ahorita que... Wow, me encanta. Y me gustó mucho la primera palabra, la actitud. Tengo que confesar algo a los dos. Yo cuando escuchaba hablar de actitud, yo siempre decía, superación personal barata. Pero, y es a lo mejor lo que muchas personas pueden pensar, ¿no? Pero la actitud de verdad es algo necesario en la vida de todos para alcanzar el propósito que tenemos. Leí una frase en un libro que decía, la misma agua caliente es la que endurece el huevo y la que ablanda la papa. Uh-huh. Es la misma agua caliente. Uh-huh. Pero dependiendo de una u otra cosa es como lo tomemos. Puede que nos ocurra lo que sea, pero la forma en la que tomemos esa circunstancia es lo que nos va a ayudar a tomarlo para bien o tomarlo para mal. A que sea una tensión que nos baja, reactiva, o una tensión creativa que nos empuja, que nos impulsa, ¿no? Yo siempre hablo de tres cosas. Es un triangulito que se lo aprendí en parte a Stephen Covey. Y el triangulito es el propósito de tu vida. Se va a mantener cuando sepas en claro qué es lo que te apasiona, a quién quieres ayudar y la plataforma. Y ya hablamos acerca de lo que nos apasiona, acerca de a quién queremos ayudar, pero la plataforma creo que es algo importante. Encontrar un espacio donde podamos proveer ese propósito de vida a otras personas es muy importante, como lo comentaba Diana con esto de las emociones, el hecho del baile, uh-huh. que como tal vez tu propósito de vida dices, no es como tal bailar o no sé, pero haces uso de esta plataforma, de este espacio, de esta actividad para poder compartir aquello para lo que naciste, ¿no? Para poder decir aquello que quieres comentar. Y creo yo que una vez que tenemos el propósito de vida definido o lo tenemos en mente, tenemos que encontrar los espacios para poder presentarlo, para poder compartirlo. No sé cuál es tu propósito de vida, pero si Gerson tiene el propósito de vida de mostrarle a las personas la vida tan linda que se tiene cuando uno tiene fe y trata de inspirar a personas, bueno, lo puede hacer a través de la radio, lo puede hacer a través de escribir, a través de podcasts, a través de conferencias, a través de clases. Y creo yo, dos palabras muy importantes es seguir en búsqueda continua y en creación. Esas dos cosas son necesarias. Si nos casamos con una sola actividad por toda la vida, que uh-huh. fue como le enseñaron a mis papás y a mis abuelos, creo que ya no estamos en esas épocas. Uh-huh. Y creo que ya no es necesario. No tenemos que pensar que Gerson se tiene que morir dando clases. Uh-huh. Que lo quiero hacer y ojalá que lo pueda hacer, pero también puede hacer otras cosas. Diana también puede hacer nuevas cosas. Y Diana quizá de los 20 a los 30 tuvo su época de bailarina, y de los 30 a los 40 tuvo su época de instructora, y de los 40 a los 50 su época de conferencista. Y el hecho de poder buscar y crear nuevas plataformas por medio de las cuales podamos compartir nuestro propósito de vida es algo importante. Porque me hiciste la pregunta por acá al inicio. Oye, si tengo mi propósito de vida a los 15 ya me aburro por toda la vida. No, es lo más divertido, lo más emocionante que te va a pasar, porque vas a estar buscando nuevas formas para poder compartir ese propósito de vida. Sí, porque a lo mejor ya cuando yo tenga 70 años ya las rodillas no me dan para la danza, ¿no? Pero es buscar el cómo. Finalmente el propósito sigue siendo el mismo, pero como dices, la plataforma cambia y ahí nos adecuamos a lo que hay en nuestro entorno, pero también pues a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestras posibilidades, a nuestra energía. Sí. Entonces es siempre buscar el cómo, siguiendo esa misma visión, siguiendo esa misma estrella que nos guía nuestro camino en este andar de la vida, ¿no? Exactamente. Pues bueno, Diana, hemos estado con una charla sumamente interesante. Yo digo que no nos vayamos, yo digo que ya nos sirvas un cafecito, Mike, porque nos seguimos platicando. ¿Qué tema es el que sigue para continuar? Y ya de una vez. No, pero de verdad que ha sido un placer esta conversación. Y entonces, pues me gustaría, ¿qué podemos concluir de esta conversación antes de despedirnos? ¿Qué podemos comentar a manera de conclusiones? ¿Qué se te queda esta charla, Gerson? O no sé, ¿qué es lo que quieres compartirnos? O Diana, ¿no? No, primero Gerson, porque ya parece que Gerson nos está entrevistando a nosotros. No. Es que ustedes son los expertos, me doy cuenta, por cierto. Creo yo importante como conclusión es comentar que algo que dijiste mucho al inicio de San Agustín,
que no tiene que ver con el tema de lo que dijo San Agustín, pero él comentaba que el propósito de vida se encuentra en ese Ser Supremo, y yo no voy a mencionar al Ser Supremo, pero voy a mencionar que el propósito de vida es como ese rompecabezas que falta acá en nuestro corazón, y que una vez que nos lo ponemos, como decía San Agustín, hacemos como clic, entendemos el sentido de la vida. Algo muy triste que me suele pasar es que conozco personas y vienen conmigo y me piden consejos que dicen, pasan los días y no siento nada. Es como todo gris. Y es muy triste porque el propósito de vida precisamente da lo contrario, te da color, te da esa pasión en cada momento. Y yo creo que buscar el propósito de vida de cada una de las personas que están escuchando esto es nuestra mayor responsabilidad, nuestro mayor derecho y sobre todo nuestra mayor bendición, porque en el momento en el que lo encontremos, de verdad la vida no va a ser igual. Me gusta mucho eso. Sí. Me gusta mucho. Y fíjate que eso como que me inspira ahí una idea o algo que ahorita me llegó a la mente con esto que comentaste, que es como que el propósito de vida, tal vez es eso que te, no sé, que te conecta con algo más grande, ¿no? Olvidé ahorita la palabra, la tenía aquí en la boca, en la punta de la lengua, pero ya. Se fue en el café, sí, en el café. Pero que tal vez el propósito de vida es lo que nos conecta con la divinidad. Claro, wow. Porque sale del corazón, sale del ser, Sí. de todo el ser. Yo podría decir y es una frase que la escuché en una película de Disney, que dice que a veces el camino correcto no es el más fácil. Como dice, a lo mejor el seguir nuestro propósito de vida, pues a veces no parece ser lo más fácil. ¿Por qué? Porque hay que hacer cambios en nuestra vida. Como les comentaba, ¿no? Del maratón de hay que cambiar la rutina, hay que cambiar la alimentación. Pues justamente cuando encontramos este propósito de vida hay que hacer cambios en nuestra vida. Exacto. Empezar por nosotros mismos, porque yo no puedo tratar de compartir algo que yo no he vivido. Yo no puedo tratar de hacer o de ayudar o de dar herramientas a las personas si yo no las he probado en mí misma, de esta transformación, si yo no me he transformado a mí misma. Entonces, el camino pues empieza con uno mismo, empieza conmigo misma, seguir este propósito y de ahí que sea expansivo. Y bueno, ahorita ya que vamos a estar a inicios de año 2019, que muchos hacemos nuestros propósitos, como les decía, de ahorrar y de bajar el peso, y hacemos muchos propósitos que luego ya dentro de unos 3 meses los olvidamos. Me voy a meter un poquito más en el aspecto metafísico, como de lo que yo he aprendido es que justamente en esta época estamos en invierno y simplemente vean la naturaleza. La naturaleza en invierno pues está cerrada, está contenida, está guardada en sí misma. ¿Por qué? Porque es una época pues donde todo está congelado. Es por eso que a veces se dice que nuestros propósitos que se plantan en invierno no florecen, porque es una época donde está congelado todo, es invierno. Entonces se sugiere que si vamos a hacer propósitos, los hagamos en otra época del año, en primavera, que es cuando florece, cuando hay abundancia en la naturaleza. Entonces, esta es una sugerencia que yo hago para mí misma, que suena pues contradictorio, porque siempre a finales de año, principios de año, hacemos nuestra lista de propósitos, pero ¿qué tal si ahora lo hacemos diferente y nos alineamos con el ciclo de la naturaleza? A ver, ¿qué sucede? Me gusta, eso me gusta, no lo había escuchado. Comparto 2 cosas Sí. rapidísimas. Claro. Que creo muy importante con lo que comentas. 1, el hecho de escribir, de anotar exactamente cuál es nuestro propósito de vida, nos ayuda muchísimo. Es diferente a si lo tengo en la mente a si lo escribo. Y nos lleva a pensar lo que les contaba en la historia inicial, de que ese propósito de vida sea lo primero en lo que pensemos cuando nos levantemos, cuando nos acostamos, lo mantengamos siempre en la mente. Y 2, los propósitos y objetivos que podemos llegar a tener para alcanzar ese gran propósito también son muy importantes. Me pasó a inicios del año 2018 que hice una lista de 20 objetivos que tenía y los revisaba en diciembre y me sorprendí que muchos de ellos no tenía ni la mayor noción que los iba a alcanzar en enero del 2018 y pasaron en el año. Y es una cosa que me sacó mucho de onda porque digo, es que no puedo creer cómo... Sí, a lo mejor tuviste que hacer cosas al respecto, pero es como que salió, como que lo notaste, pasó un año y ahí están lo que habías anotado. Y dije, wow, es extraordinario esto. Pues ahora sí que el poder de la palabra, ¿no? Tanto hablada como escrita. Sí, ya exactamente. expresada. Por Así eso, es. expresar emociones. Muy bien, Muy pues con esto llegamos al final del episodio de esta semana, el episodio del día de hoy.
que fue el propósito de vida. Y queremos agradecer nuevamente a Gerson por habernos acompañado. También gracias, Diana, por lo que nos has compartido. Y gracias a las personas que nos escuchan pues cada semana, o si es la primera vez que nos escuchan, pues los invitamos a que escuchen otros episodios y a que nos manden también sus sugerencias sobre los temas que quieren que nosotros hablemos. Ahorita les vamos a compartir nuestros datos, pero Gerson, quien se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? A través de mi página web, que es bit.li/Gerson Martínez. Lo voy a deletrear. Sí. B de burro, I de Ignacio, T de Tito, .L de Lalo, Y, diagonal, Gerson Martínez, Gerson con G de gato. Con S. Con S y Martínez con Z. bit.li, diagonal, Gerson Martínez. Lo vamos a poner en la descripción de este episodio, de este podcast, para que la gente pueda ingresar. Ahí vamos a poner la liga, lo compartimos en nuestras redes sociales. Y por supuesto en Facebook como Gerson Martínez. Como no es un perfil público, pues es pues que sea más difícil, pero también ahí con todo gusto. Perfecto, muy bien. Pues mucho entonces vamos a compartir esto para que la gente que quiera ponerse en contacto. Y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También pueden contactarnos en nuestra página web, que es www.expresaremociones.com, nuestro canal de YouTube, que es Expresar Emociones, y nuestra página de Facebook, Expresar Emociones, Emoción y Bienestar. Y con esto nos despedimos. Seguidor más. Excelente. Y también de nuestra parte. Bye bye. Nos vemos en la próxima.